Bienvenidos a este espacio y gracias por acercarse a esta convocatoria de este abordajes terapéuticos. La propuesta, bueno, esto es, esta clase va a ser, eh, es parte de un club gigante con un montón de actividades, que es el Club Mandala, que es un poco el que estamos empezando a hacer crecer, con Yara, con un montón de otros profesionales. Buenas tardes, Vanessa. Y la propuesta de hoy bueno, está como un poco dirigida para terapeutas específicamente, pero vamos a encontrar que con la materia con la que trabajamos es una materia con la que tenemos día a día en nosotros mismos, ¿no? Con la forma de la mente, el espacio mental, la forma de la mente, el mundo de las representaciones mentales. Así que voy a contarles brevemente cómo fue que em- em, empezó esta idea de abrir un gran mapa de posibilidades para terapeutas. Bueno, eh, tuve, o sea, tuve formación en PNL, hipnosis clínica ericksoniana, consultoría psicológica y desde más chico, desde mucho antes, conozco el programa de la UBA de psicoanálisis, el de psicología, pero es mayormente psicoanalítico. Pero muchos años después, en el 2017, ya cuando tenía un montón de colegas terapeutas y había trabajado ya en centros de rehabilitación de adicciones o para chicos, en centros con chicos con síndrome de Down o distintos lugares y espacios terapéuticos y clínica privada, y ya tenía una gran agenda de colegas, se me ocurrió preguntarles, bueno, pero vos, ¿cómo trabajás? Y me encontré con algo completamente sorpresivo, con realmente una novedad, que es que incluso si yo le preguntaba a 20 psicólogos de la UBA cómo trabajaban, era como muy artesanal el trabajo. No se agarraban de los libros. Ya bueno, yo ya voy viendo un poquito por acá y vagamente, era como algo muy vago. Dije, uy, empecé a preguntarle a mis compañeros de programación neurolingüística, bueno, ellos tenían una estructura más de trabajo más formal, en donde se veían algunas cosas, pero había un patrón en común en todo esto, que es el patrón de cómo un patrón que se está empezando a abrir un poco más, que cómo nuestra cultura le da con una impronta de peso y un valor súper importante a cierto hemisferio, ¿no? A cierto aspecto racional de la vida. Entonces, todo análisis, elaboración y insight pasaba mucho a través de la razón, mucho a través de ese nivel de lógica. Y ese es el abanico que voy a hablar. ¿Por qué? Porque está bien, como en un principio, tener voy a abrir ese abanico, ¿no? Tener como un sondeo de cómo está la persona cuando llega a nosotros, cómo está en el nivel de su disfrute cotidiano, ¿no? Cómo puede conectar con el disfrute, cómo puede conectar con sus prioridades, con sus roles, la capacidad de poner límites en forma sana, la capacidad de expresar. Y todo esto, toda esta primera exploración, que va a ser sin imponer un modelo de cómo debería ser que se conecta con el disfrute o cómo debería ser la expresión, pero sí que, o sea, fehacientemente la persona pueda expresarse, por ejemplo, en el caso de explorar la expresión, ¿no? Incluso en esa instancia, en ese primer abordaje, puede resaltar de parte del consultante alguna emoción. Y a mí me gusta mucho tomar esto de Levin de cada emoción empezar a ponerla en un contexto adecuado o en un flujo adecuado, ¿no? Por ejemplo, la ira y cada emoción, pero la ira es la más repudiada o la más reprimida tal vez. La ira que vaya a encauzarse a veces tiene que ver la ira con ser escuchado, ¿no? Y no puedo marcar un límite o no puedo ser escuchado, entonces me grito y me enojo. Y es una forma de ganar energía para esa acción y la idea es
la acción llevarla a cabo lo más ecológica posible, lo más ecológicamente, como sin generar un daño hacia el afuera, pero el miedo también. El miedo nos puede ayudar a ser cuidadosos, precavidos. Incluso la culpa, o sea, quedarse estancado en el miedo, en la ira o en la culpa, no es funcional, pero la culpa puede servir como para, hoy hice esto y me da culpa y vivo con culpa. Bueno, me estoy latigando. Pero esa culpa me puede llevar a revisarme y decir, ah, no, bueno, ahora esta culpa la voy a convertir en cambio para no repetir el mismo error, en aprendizaje. Bueno, así la tristeza nos puede ayudar a reconocer el valor de las cosas, nos ayuda a volver hacia adentro, nos ayuda a replantearnos nuestros valores también. Bueno, todo esto sigue siendo en el plano lógico, o sea, sigue siendo en un plano muy conocido para nosotros, que no es el que vamos a explorar. De nuevo, algo que a mí me gusta particularmente tomar como criterio para salud mental, además de todo esto que nombré, es que si la persona tiene los ciclos de sueño ordenados, si hace ejercicio, si tiene una alimentación que no es deficiente ni excesiva y más o menos sana, que no le falte nada, recién ahí, cuando esté todo esto, la capacidad de sociabilizar, de expresarse, de ordenar, ahí se empieza a hablar también de salud mental, ¿no? De nuevo, en el plano lógico, algo que veo, y esto es algo que me pasó con las personas que hacían 5 leyes biológicas o biodescodificación, que pasa lo siguiente, más con los de medicina germánica, los de 5 leyes biológicas. Estudiamos lo mismo, mis colegas y yo, cada uno siguió su recorrido, y en un momento yo les empiezo a preguntar, pero ¿cómo hacen para trabajar con las personas? Y primero nadie me decía nada. Primero era todo muy secreto, todo muy misterioso. Años después empezaron a abrirse sinceramente y decir, no, la verdad es que trabajamos mayormente en el nivel de creencias para trabajar esto de las psicoeducación y creencias, ¿no? Psicoeducación es explicarles, en este caso puntualmente, cómo funciona el organismo y cómo son los ciclos de reparación del cuerpo, cómo son las fases inflamatorias del cuerpo. Muchas veces nos asustamos cuando el cuerpo se está curando, no ante la enfermedad activa, ante el programa activo, digamos. Entonces ese proceso de psicoeducación viene acompañado con una revisión de creencias. Y todo el trabajo de creencias, bueno, se abre todo de nuevo en un nivel lógico, en el nivel lógico de creencias. Pero sigue siendo una forma, desde la palabra, digamos, desde la palabra analógica, ¿no? Podemos ver el guión de nuestra conversación. Ahora voy a entrar en detalle por esto. Entonces, esta revisión de creencias incluye, bueno, qué implica la persona cuando habla, todas las implicancias, todo lo que da por hecho, todo lo que da por sentado, todas sus presuposiciones, sus generalizaciones, la forma en la que elimina información, es como construye su mapa del mundo. La persona lo expresa en palabras, pero adentro de sí lo tiene en forma de imágenes. Y acá está la primera clave. La persona lo expresa en palabras, entonces nosotros lo trabajamos desde la lógica de palabras, pero también lo tiene en forma de imágenes, cómo se lo representa. ¿Cómo se representa eso? Y todos los trabajos terapéuticos van a trabajar en ese orden, en el mundo de las representaciones mentales, en el mundo simbólico, en el mundo de cómo se configuró mi interpretación del mundo y eso generó una maqueta y yo vivo desde esa maqueta. Y es esa maqueta la que entra en conflicto con el mundo o no. Es mi idea de quién soy yo, por ejemplo, y la idea de cómo debería ser yo o cómo deberían ser las cosas. Y cuando hay una distancia muy grande entre una y otra, esa distancia es directamente proporcional a la frustración, ¿no? Debería ser así, ¿por qué? Me digo que debería ser así, en mi mundo mental, en mi mundo de representaciones mentales, me encuentro con esto de que no está siendo así y toda esa distancia va a significar frustración. Bien, entonces, esto es algo con lo que nos encontramos día a día. Empezamos a abrir el mundo de las representaciones mentales. Tenemos un modelo del mundo, una imagen de nosotros, una imagen de un universo particular cada persona. O
sea, cada persona va a ver una ambulancia y va a haber una cadena de asociaciones específicas y va a significar algo específico para ella la ambulancia o o hay como trances generales también, ¿no? O sea, trances porque son fijaciones, formas en las que esa imagen mental eh, queda fija en nosotros de una manera, queda configurada. Entonces, un breve ejemplo es cuando yo tenía como 15 años, mi abuela es italiana del sur, o sea, siciliana, y volvió insultando en italiano de un lugar, toda vestida de negro. Y le digo, ¿qué pasa, abuela? No, más fangulo, que fui al velorio de mi amiga y fui a llorarla. Vieron que hasta contratan a viudas sicilianas para llorar porque ellas sufren muy bien. Y estaban todos cantando y bailando y celebrando porque son musulmanes y celebran. Entonces la configuración de lo que representa para ellos la muerte o cierto duelo va a ser distinta y lo viven distinto porque en su mundo interno está configurado distinto. O sea, un mundo interno, pero va a ser cultural, o sea, va a ser voy a decir, trance cultural. El nuestro, en el que estamos, es un trance cultural, una forma en la que se configuró la manera de interpretar la realidad y se fijó, y esta palabra va a ser clave, porque cuando alguien viene a sesión, viene o en forma de cristalizado, fijo en algo, o en forma como de loop, repitiendo como cierto esquema, continuamente atrapado en esa rueda de repetitividad, ¿no? En ese laberinto también, laberinto a veces del dolor, ¿no? Entonces, en esta primera escucha, en donde observo estas cosas, medio a nivel lógico, que es la persona espera encontrarme en un tipo de conversación, y no me espera hablando poesía, ¿no? Sino me espera con un tipo de escucha en el que yo particularmente abro y sostengo el espacio desde una curiosidad, ¿no? Desde una apertura, desde qué interesante esto que traes, desde gracias por traerlo, ¿no? Abrirle un lugar libre de amenazas para que pueda expresar todo eso que no podía saltar en otro contexto. Libre de juicio, y hay una aceptación, digamos, positiva, incondicional, de el mundo de ella que me está trayendo. Me está trayendo su mundo interno, lo despliega y yo lo escucho. En el momento que lo trae, empieza a traerme a mí pequeños regalos para la posibilidad de un cambio, que en el lenguaje puede que ella se exprese en forma metafórica. Esto lo hacemos todo el tiempo. Y ahí es donde aparece exactamente cómo se representa la persona. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, el ejemplo es, yo me sentí como sapo de otro pozo. O no, yo bailando soy un zapato. O sea, es que hay una imagen verdadera de que esa es la imagen que está funcionando, pero es la imagen que está fija. ¿Bien? Esas imágenes es la mente también. La mente se expresa en forma de sonidos, de palabras y de imágenes, ¿no? El mundo de las representaciones mentales es un mundo de imágenes. Es con lo que finalmente trabajamos en algún punto y lo tocamos desde la palabra. Nuevamente, y antes de meterme completamente en cómo ese mundo interno de imágenes que está lleno de asociaciones y de idealizaciones y demás, que a veces son fijas, también tiene niveles lógicos en el cual yo voy a encontrarme y escucharla a la persona hablando, que me habla del nivel lógico de contexto, ¿no? Como afuera, la situación del país, ¿no? No, pero ¿viste cómo está el país? Bueno, esto no te está hablando de ella, te está hablando del contexto. O todos ahí son muy así, te está hablando de los demás, ¿no? Luego, la propia conducta, que es un nivel lógico más elevado. Bueno, y yo respondí haciendo esto. Esta es mi acción. Entonces hice tal cosa. Estoy hablando de mis acciones. Más arriba, el nivel lógico superior a ese es el nivel de, bueno, y me sentí así, me enojé, un nivel lógico superior, o sea, anterior a que actúe, ¿no? Anterior a que actúe estaba la emoción. Anterior a eso también un pensamiento. Anterior a eso el nivel lógico de las creencias.
Y anterior a eso, y esto va a funcionar como una cascada, mientras un nivel lógico superior utilice, va a afectar a los inferiores, el nivel lógico de cuál es la presuposición o la imagen de mí, la creencia de lo que yo soy, va a cambiar todo. O sea, si yo me pienso a mí como un campeón total, no me va a importar que el público no me aplaudió, ¿no? El nivel más bajo de conducta, de comportamiento del contexto, ¿no? No me va a importar. No va a modificar eso. Si yo pienso que de mí, que soy X cosa, bueno, en tal contexto, por ejemplo, si yo me pienso a mí como, no sé, soy no sé, exagero, ¿no? Como el hincha de Boca, pierde Boca, contexto, y me desbasta, ¿no? Me hace pelota. Me toca la emoción, me toca mi forma de comportarme, me toca mis pensamientos, bueno, ¿no? Entonces es esa idea principal de uno la que como cascada va a funcionar hacia abajo. Cada uno de los contextos, si bien se pueden explicar, así como lo estoy haciendo yo ahora, se puede mostrar y develar a nivel de imagen, a nivel de geometría y a nivel de espacialidad. Esto es lo que abro, esto es la novedad, digamos. Se puede abrir a nivel de imagen, de geometría o de espacialidad. Ya hablé un poquito de imagen, que es, me siento como un sapo de otro pozo, ¿no? Es una imagen que aparece. Y que muchas veces, si escuchamos bien y abrimos la oreja, nos aparece continuamente que nos vengan con esas metáforas. Que en el caso de tener el recurso de poder escuchar eso, bien, vamos a poder hacer algo al respecto. Vamos a poder agarrar esa imagen para hacer algo. Bien, antes de seguir profundizando en esto, hay dinámicas en el encuentro terapéutico que son dinámicas como de poder. Esto es algo que observé también, que es como, bueno, cada esquema, cada encuadre terapéutico va a tener una imagen de poder distinta. Por ejemplo, el borramiento del sujeto del supuesto saber en el psicoanálisis lacaniano, el poder no lo tiene el paciente. El sujeto del supuesto saber que está ausente, borrado, desaparecido aparentemente, es el omnipoderoso e intocable. Bueno, ese terapeuta va a ser el que tiene el poder. Y que con preguntas va a dirigir también. Convengamos esto de ser directivo o no ser directivo en sesión es muy relativo. Las preguntas siempre van a abrir una dirección. Si yo te pregunto, ¿por qué estás enojado? Bueno, primero estoy suponiendo, es una pregunta mentirosa, ¿no? Estoy presuponiendo que estás enojado. Estoy haciendo una afirmación adentro de una pregunta y estoy empezando a meterme, estoy haciendo una inducción hipnótica de alguna manera. Porque me vas a empezar a argumentar por qué estás enojado, reafirmando algo que jamás capaz sucedió. Entonces las preguntas son muy potentes porque generan absoluta dirección hipnótica. Agarro tu atención con una pregunta y la dirijo, ¿no? O sea, esto es interesante, ¿no? Para ver esto. Pero en estas dinámicas de poder, no siempre el poder lo lleva el terapeuta. En la posición que tiene, por ejemplo, el counseling, la consultoría psicológica, el poder lo tiene el consultante. Y en otros abordajes también el poder lo tiene la relación terapéutica, como el 3, el campo relacional, que es aquello que surge en el encuentro de dos personas, aquello que surge de la escucha. Y eso es lo que tiene el poder o la verdad. Medio es parecido a la mayéutica de Sócrates, ¿no? En donde la verdad no la tenían el filósofo Sócrates ni el otro, sino que era algo que emergía de ese 3, de ese campo relacional. Bien. Yo considero particularmente que hay que ser flexible con esto, incluso con todos estos modelos, como herramientas. A veces es necesario al consultante, porque lo necesita la persona, ponerse fuerte y darle una espalda en que apoyarse. Y darle incluso, che, acá veniste repitiendo esto, o sea, revisemos esto, no nos corramos de acá, quédate ahí, revisemos acá. Y ponerse un poco, tomar un poco tomar prestado ese poder, en forma
en forma de ética, ¿no? O sea, siempre yo prioricé absolutamente la libertad de la otra persona, ¿no? Esto para mí es fundamental. Y la libertad también siempre es como de abandonar el proceso o de decidir el proceso cuando lo quiere terminar la otra persona. Es más, soy más de, bueno, ya está, si ya todo lo que viniste a resolver acá ya lo resolviste. ¿Por qué seguimos? ¿No? Como soy más de ese tipo. Eh, pero a veces es bueno moverse de posición y dejarle a ver todo el poder a la otra persona, en donde cuando la persona viene a buscar una reformación de, che, y a vos qué te parece, pero esto no, busca en uno a veces una afirmación que si yo le doy una respuesta, no es de criterio, no es de, che, ¿y a vos qué te parece que es esto? En esto sí yo puedo responder como humano. Pero, ¿en qué preguntas no puedo responder si quiero devolverle la autoridad? En las que, si yo quiero que la persona, acompañarla, que haga un insight, hay un proceso de ver en el que tiene que salir del modelo conceptual. Tiene que salir del, bueno, yo estoy haciendo porque dicen que es así, porque mi terapeuta lo dijo, porque me lo dijo la familia. Tiene que ver por sí mismo y ahí empoderarse, por decirlo así, decir, esto es lo que yo veo y en base a esto voy a yo actuar, ¿no? Entonces, devolver el poder al consultante y también en esto relacional en donde continuamente aparece siempre algo más grande y para eso hace falta tener como un estado de escucha y apertura y abrir la puerta a eso otro que aparece más grande que nosotros dos, más grande incluso que el encuentro. Bien, vamos a las imágenes y el mundo de las representaciones mentales. Eh, bueno, la PNL tiene varias dinámicas, pero lo importante es comprender lo que está de base, porque lo fundamental es comprender los principios, no cada técnica y empezar a jugar con técnicas. Así que la escucha se puede abrir a nuestras propias imágenes mentales, como nos representamos el mundo, y a las del consultante. Doy un ejemplo en concreto. Por ejemplo, esto sería un reencuadre, lo que voy a nombrar, es un reencuadre de contexto y conducta. Y se basa en esto de que no existen conductas disfuncionales, sino contextos inadecuados para esas conductas, ¿no? Por esa razón, yo como hipnotista nunca reprimo nada en el otro, sino que digo, bueno, lo reorientamos. Por ejemplo, hay personas y hay muchos casos que conocí, de personas que en ataques de ira rompen todo. Incluso conocí una chica de 14 años que la internaron por esto, ¿no? Porque le agarraron ataques de ira, de frustración, rompía todo en la casa, cosas, ¿no? Eso no debe ser reprimido. Aunque parece loco, ¿no? Pero no, porque esa energía solo debe ser reconducida a su contexto adecuado. La expresión de lo que debe hacerse se tiene que hacer en forma más ecológica en ese contexto, pero si yo a la persona, no sé, si a un tipo le reprimo el hecho de ponerse violento, si le reprimo el hecho de ponerse violento, un día, capaz, en otro contexto, entra alguien a la casa, amenazan a la familia y ahí él sí se tiene que poner violento. Y si yo le cerré esa posibilidad, le estoy quitando como expresión de su ser, ¿no? Le estoy quitando una posibilidad fundamental de supervivencia. Bueno, entonces, yendo al ejemplo del reencuadre metafórico, un consultante en un contexto me dice, no, venía con un problema del trabajo y me dice, yo me siento como un delfín en el desierto. Me siento como un delfín en el desierto. ¡Wow! ¿No? Hablando de su trabajo. Entonces le digo, bueno, ¿en dónde sería bueno que estuviese ese delfín? ¿En dónde sería bueno que estuviese ese delfín? Y en el mar, dice, recontento, ya en otro estado.
Y le digo, ¿y qué es el mar para tu vida? Y dice, y el mar es cuando me junto el viernes con los chicos, cuando el sábado no sé qué, cuando el domingo hago un asado. Eso es el mar y ahí es bueno ser un delfín, que estaba conectado con cierta conexión humana, cierto disfrute, cierto abrirse, cierto soltarse específico, de su autoimagen como delfín, manifestada como delfín. Bien, y le digo, ¿y qué sería bueno que estuviese en el desierto en vez de un delfín? ¿Qué es lo mejor que podría estar en un desierto en vez del delfín? Y me dice, y una serpiente. Ahí cambia la cara. Y le digo, ¿y qué es una serpiente? ¿Cómo es una serpiente para vos? El desierto para él es la imagen del trabajo. Y me empieza a decir algo que fue la respuesta terapéutica completa, se la dio él solo. O sea, dijo, y una serpiente es astuta, silenciosa, calculadora, es reservada en muchas cosas y hace estrategias. Y esto cuadra con la actitud que puedes tener en tu trabajo. Hizo tic. Claro, en el trabajo tenía que ser así, y para soltarse, ponerse más relajado, más distendido, era otro contexto. Se le ordenó la experiencia. Se le ordenó la experiencia a través de propias imágenes que trajo él y se ordenó conducta-contexto. ¿Bien? Otro ejemplo es el ejemplo vincular de las metáforas o representaciones mentales en forma de imagen. Esto es en una dinámica, bueno, las dinámicas de silla vacía vienen de la Gestalt, la creó Fritz Perls, pero después se ampliaron a mucho más. Entonces, hay una dinámica que acá viene en el pack gratuito también, que es poner a una persona, si viene por un asunto vincular, en una silla, adelante se imagina la persona con la que tiene el problema y siempre al principio aparece una cuestión que si la imaginamos a la persona, cambia las claves mínimas, que son como las microexpresiones de la persona, ¿no? Entonces, si yo veo que se pone mal, le digo, bueno, necesitas que pongamos a la persona más lejos para que te sientas más cómodo. Ah, sí. Entonces, una vez que ya se la imagina, la pone a la distancia óptima, donde puede trabajar, y le pido eh, que visualice cómo es el vínculo. Cómo es el vínculo en tanto de metáfora. Entre medio de ellos dos, una metáfora. A veces he escuchado que puede ser un puente. A veces el vínculo es un puente, cuando es un vínculo sano, ponele. A veces es una pared de hielo, a veces un alambrado electrificado, a veces es un pantano lleno de cocodrilos. Ese tipo de cosas he llegado a escuchar. Entonces, de nuevo, hay varios abordajes que se pueden tener. Bueno, eh, ¿cómo podemos transformar este vínculo? O sea, cómo cambiar esta imagen, cambiarle el color, la temperatura, poner pajaritos, lo que sea, y ver qué pasa a nivel de sensaciones. Eso a nivel de metáfora. Voy a puntear un poquito porque está todo relacionado, ¿no? Dije que la mente se expresa en forma geométrica, espacial y, eh, y de imagen y sonido. Entonces, en esa misma dinámica, lo que hago también es ponerla en los zapatos del otro, ¿no? Hago que, bueno, ahora vos mirate a vos desde los ojos de la persona esta con la que querés cambiar tu vínculo, no sea tu padre, tu hermano, tu jefe, lo que sea. Y se reencuadra espacialmente también, y la tercera posición es ver todo el escenario de ellos dos desde afuera. O sea, correrme, apartarme, tomar distancia, ver a Germán, ver a su jefe desde afuera y ver qué información aparece. Esa es, o sea, aparece una información nueva desde otra perspectiva. Ahí empieza a haber como una suerte de espacialidad. De nuevo, desde la tercera posición, puedo modificar ese vínculo, poner ondas de arco iris o lo que sea. Los cambios tienen que emerger de la persona, o sea, tiene que ser como un pintor de su propio cuadro vincular con respecto a la otra persona. Bien. Una otra forma dinámica terapéutica muy útil es la integración de partes a nivel simbólico, metafórico, ¿no? Entonces, es cuando la persona viene en una dicotomía. Yo no sé si
Hay una que me viene un montón de veces, un montón de consultantes. No sé si, esta es un clásico, no sé si irme de vacaciones o ahorrar para comprarme un departamento, ¿no? Otra también que escuché varias veces es, no sé si seguir viviendo solo o irme a vivir con mi pareja. Esta es una muy... Bueno, pero así, cualquiera en la que está entre dos cosas. Y que la persona muchas veces dice, no, no sé si esto o esto. Y ya me lo dice espacialmente. Ya aparece el espacio. A eso le podemos agregar la metáfora. Entonces, en este de irte de vacaciones, ¿cómo te lo representas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué imagen ves? ¿Cómo sería verlo de esta manera? Verlo en imagen. Y sería como un pájaro volando en el cielo. Irse de vacaciones. ¿Y qué ves cuando te ves ahorrando para comprar tu casa? Y veo el cerdito del lobo y los tres cerditos que está construyendo su casita con ladrillos. Bueno, ¿qué tiene este para ofrecerte? ¿Cómo se siente? Si te dijera algo, ¿qué te dice? Bueno, ahora, ¿qué te dice el otro? ¿Qué es lo que, cómo te convence el otro? ¿Qué es lo que este tiene que aportarle a este? O sea, empieza a haber toda una infinidad, porque es tanto como de tu creatividad para jugar con esas metáforas. Ahora ponerlas así y deja que se forme una tercera opción. Y de golpe aparece una metáfora nueva, donde la persona se abre realmente a la elección, porque cuando tenés solo dos posibilidades, no es que estás eligiendo, estás en una dicotomía. Solo cuando hay por lo menos tres o más posibilidades puedes elegir. Y ahí aparece una tercera opción y espacialmente pasa algo más, que es el efecto tótem. Es un efecto que sucede en todas las culturas por lo cual las opciones más elevadas aparecen acá arriba, ¿no? En los tótem aparecen como reptiles en lo bajo y mientras más arriba están más angelicales o forma de águila tienen las figuras. Entonces, esa metáfora, a ver, elevala y mirala ahí, en qué se va transformando. Y de golpe aparece una opción como superadora. Y la persona tiende a ver cosas como más del orden más sutil, ¿no? En donde ya no, donde percibe más el espacio. De nuevo, estas dinámicas están transformando el flujo de las representaciones mentales que quedaron fijas. Es decir, se parece más a la verdad de alguna manera. Son todos solo representaciones, son solo mente en realidad, pero es la magia también de esa mente, ¿no? La magia de a veces enquistarnos y decir, esto es así. O sea, muchas veces en sesión, el problema es que la solución que yo quiero es una, tiene que ser esta. Solo es que yo me gane la lotería. Si no, no soy feliz. Solo es esta opción. Solo es que esa persona única del mundo me dé bola a mí. Si no, bueno, está cerrada, enquistada, en donde en realidad si abrís un poquito hay un montón más de respuestas posibles que ni te imaginabas. Ya punteamos un poquito imágenes. Vamos con geometría. Hay una geometría. Bueno, si hablo de imágenes y espacio, que ya empezó a aparecer el espacio, la geometría se da por hecho. Las personas hasta en esta mente hay una geometría, que es como en el diálogo podemos escuchar a una persona diciendo, che, tengo esta entrega que hacer que me está pisando los talones, la tengo atrás, ¿entendés? Tengo esto atrás mío, tengo esta situación encima mío. Esa es una geometría, ¿no? O sea, arriba, la situación está arriba, la situación está atrás, no la puedo ver, no puedo hacer nada, la situación está delante mío, che, tengo esto acá delante, pero lejos y no llego. Es como desde donde yo me estoy representando la situación, sea la cual sea, me la estoy representando al alcance de la mano o no, arriba. Normalmente las que nos representamos abajo no representan un problema. O sea, si yo la veo abajo, la situación es que ya la veo desde un lugar de superación. O sea, que con solo estamos hablando un lenguaje en el que ya me estoy saliendo de la lógica convencional y estoy modificando imágenes y modificando la situación de pensarla en otro lugar. ¿Qué quiere decir? El mundo de representaciones mentales, poner esa configuración, así como yo lo estoy configurando, lo pongo en otro lugar y se reencuadra y vuelve a fluir la energía. Porque aquello que tenía encima mío pesando 100 kilos ahora está adelante mío y pesa poco, ¿no? Pesa
un kilo. O lo veo desde arriba o desde muy arriba. De nuevo, todos esos cambios perceptuales nos devuelven a un estadio de flujo, de fluidez, de fluir en la vida. Way. Y por último, e integrado con todo esto, la cuestión del espacio, la espacialidad. El espacio, ¿por qué el espacio? Porque la mente, esta es una creencia muy común, que la mente está como atrapada en un televisor acá adentro, ¿no? Pero en realidad no es así. Esas representaciones mentales son como holográficas, tridimensionales. Eh, por ejemplo, bueno, esto lo vi en un montón de situaciones, pero por ejemplo, que le hables a alguien de alguien, por ejemplo, le hablo a alguien de su jefe, con el que se lleva mal. La tenemos hoy con el jefe. Entonces, al nombrar a esa persona, he visto tipo, ay no, se me viene la cara y hacen cosas así, como si está borrando una imagen que apareció acá adelante. Una imagen que, se me vino esta imagen acá. Siempre se viene ahí. O sea, de hecho, está este juego muy de mente holográfica que es, pongan las manos así en el espacio, en una mano pongan su comida favorita, lo que más les encanta comer, visualicen eso, en qué mano estaría eso, y miren esa mano. Entonces se visualiza su comida favorita. Y en otro lugar una comida toda en mal estado, toda horrible, toda asquerosa, toda así. ¿Bien? Esa configuración de positivo o negativo va a ser en donde yo voy a tender, en un espacio en el que voy a tender a representarme lo positivo, que es flujo también igual, o sea, no que siempre va a ser igual. Y en un espacio me voy a tener a representar lo negativo. Entonces, en este lugar, cuando pienso en X, lo veo más acá. Cuando cambió la circunstancia y todo eso bueno que veía ya no lo veo, entonces digo, lo veo acá y digo, no sé qué le vi a esta persona. Y claro, porque ahora acá no lo ves, esa situación. Esto pasa a nivel de imágenes y de sonidos, en donde tenemos en nuestro diálogo interno positivo, si es que existe tal cosa, y nuestro diálogo interno negativo, de un lado configurado. Con lo cual es muy útil, a ver si tengo, ¿dónde está? Bueno, acá. Es muy útil escuchar con las dos orejas. Es muy útil. Porque a veces cuando nos venden algo y estoy escuchando el lado positivo, todo parece magnífico. Y cuando lo escucho donde está mi diálogo interno, donde está el crítico, no me parece tan buena idea. Esta es como, de nuevo, hay una organización geométrica espacial de ese flujo de potencias mentales, que es un nivel lógico para explorar también, o sea, para todavía abrir un poquito más a la cajita de herramientas, que se abra ahora en un abanico de posibilidades de elección. Esta es la idea primordial de este encuentro, ¿no? O sea, abrir también es que indefectiblemente lo que va a hacer que uno sea un buen terapeuta es encarnar esto, o sea, vivirlo, trabajar con uno mismo. La distancia esto lo dice Richard Moss, la distancia que me separa de otra persona es la misma distancia que me separa a mí de mí mismo. Si yo estoy desconectado de mí y soy solamente una persona, un académico que está lleno de libros atrás y lleno de cursos y lleno de formaciones en donde me llené de estrés y de disociación para poder cumplir y sacarme una buena nota, la conexión conmigo no está muy reflejada en esa actitud. Por eso es que estas cosas, empezar a observarlas en nosotros y empezar a ser conscientes de ese mundo de representaciones mentales en nosotros, ¿no? Para poder conectar con este puente con los demás también. Entonces, estas imágenes, y de nuevo estoy hablando en un contexto terapéutico, ¿no? O sea, a ver por dónde ir. Bueno, estas imágenes se somatizan. Es decir, que las imágenes que tengamos y que pongamos van a generar una sensación en nosotros. Pero tan simple como lo de visualizar el limón y cuando estás mordiendo el limón y la sensación que te da. Se somatiza. O sea,
Si tu atención está en eso, que es donde vivimos en ese plano mucho, se somatiza mucho. Eh, Salvo acá Werfield Serrano, que es un terapeuta de quantum healing, y en ese caso no, porque la percepción es más, son percepciones espaciales de conciencia pura, que es más similar a una práctica espiritual. Entonces, en ese caso, las imágenes no somatizan. Con lo cual te da un cierto grado de libertad, ¿no? Por esto todos los trances van a funcionar a nivel de imágenes, así, imágenes, sonidos y cómo ese esquema mental se modifica espacialmente. Eh, y esas sensaciones, al mismo tiempo, hay como ¿cómo se llama? Una retroalimentación. Por ejemplo, focusing, ¿no? Los que conocen métodos de focusing. Pero abro el tema así en forma, la herramienta en forma muy simple. Siento tal cosa. A nivel lógico no pudimos dar la vuelta para resolverlo. Bueno, ¿dónde lo sentís en el cuerpo? La sensación sentida. ¿Dónde está? Y normalmente no me va a decir en el codo ni en la mano. Va a ser más o menos desde la garganta hasta la panza. Entonces, no, lo siento como acá. No sé, como esto. Bueno, a ver, agarrá esa sensación, sacala adelante y mirala. ¿Cómo es? ¿Qué es? Y aparece como un candado y una serie de nudos así. Y de nuevo aparece esto de puedes hablarle, qué quiere de vos, qué te pide, te puedes encontrar de nuevo con todo, otra rama que es encontrar la intención positiva, el beneficio secundario de que esté eso ahí, bueno, un montón de posibilidades, ¿no? Como punteos para abrir direcciones terapéuticas. Entonces, en esto, bueno, ¿cómo lo transformo? Lo elevo, le digo algo, a veces le digo que voy a hacer algo, ¿no? Porque la persona, el síntoma quiere que yo haga algo, quiere que esto japonés, esta palabra de crisis es una acción no emprendida, ¿no? Entonces, todo este malestar está queriendo que yo haga algo que no lo estoy haciendo. Entonces, bueno, me lo está expresando así. Bueno, entonces, te prometo que voy a hacer esto, me voy a comprometer a hacer tal cosa, bueno, y voy a, no sé, salir a correr todos los días. Lo que sea. Pero que no es algo inventado, es algo que tiene que emerger como si fuese el inconsciente. Es que uno sabe, ¿no? Entonces la contradicción se rompe ahí, se transforma en la metáfora acá, bueno, ¿dónde la pondrías ahora? Y la llevaría al corazón, y eso va a generar un cambio también de estado, etcétera. ¿No? Entonces, de nuevo, el campo, digamos, el campo metafórico relacionado con el campo somático, ¿no? Con el campo de la sensación y la sensación sentida. Vamos un poquito al espacio, que es el tema que quedó con menos, eh, menos profundidad de desarrollo. Y es uno muy interesante. Eh, bueno, tenemos una terapia muy conocida que trabaja con dinámicas espaciales, bueno, varias, ¿no? Pero una es, bueno, los que hacen protocolo de línea de tiempo de biodescodificación, ¿no? Que hacen la línea de tiempo y hay espacios y hay anclajes espaciales. Esa es una. Pero la que voy a hablar es constelaciones familiares. Las constelaciones familiares trabajan en el espacio y en el campo, ¿no? Y se usan, y para los que no conocen a un breve tocar así, que es que hay un operador, hay un operador que es el que va a agarrar al consultante y a ayudantes distintos. Cada ayudante viene con su propia historia, pero vamos a teatralizar sin actuar, ¿no? Solo constelar espacialmente la escena la escena familiar, ponele, del consultante. Entonces va a poner al papá mirando para allá, a la mamá a esta distancia, a esta altura, abajo, en el suelo, donde sea. Ese lugar en donde puso a las personas es el campo de información en el espacio de representaciones mentales, como lo tiene configurado él. Bueno, a partir de ahí continúa la sesión y siguen con varias dinámicas y ciertas reglas específicas que Hellinger, que viene de la orden jesuítica y puso unas cosas medio cristianas, los órdenes del amor, etcétera, etcétera. Y con eso se sigue. Pero la idea principal es espacial. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque, de hecho, para poder
enlazarlo más fácil, bueno, está la psicogenealogía familiar, que es una terapia similar, que lo trabaja en piedras, que lo hizo la PNL, con, con elementos también, y deciden usar elementos para no meter a otras personas que vienen con sus propias historias y a veces es muy difícil discernir, ¿no? También como en la mezcla. Entonces dice, bueno, por la duda usamos elementos, dice la PNL. Pero en simultáneo con Bert Hellinger, en Holanda, o sea, Bert Hellinger era de Alemania, en Holanda aparece un personaje que se llama Lucas Derks, muy interesante, que es como si le vino la misma información que a Hellinger, pero de una manera un poco distinta. Y tardó más tiempo en sacarlo, lo sacó hace poco el programa, se llama Panorama Social, la terapia. Porque él lo quiso poner como en laboratorios, lo quiso poner en pruebas. Y fue y se fundó un instituto del espacio mental, de estudios de espacios mentales en Suiza, y después hicieron mucho trabajo de campo para ver esto de espacio mental. Lo interesante es que lo que quiso hacer Lucas Derks, no para diferenciarse, sino como porque él quería ser como impecable, es que los cambios en el sistema no los haga un agente externo, sino que los haga uno mismo, volver a empoderar de nuevo al consultante. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, simplemente con un testeo somático. Entonces, esto va a ser más sencillo. En el espacio mental mío, puedo ser con los ojos cerrados, abiertos, ¿dónde? O sea, estoy así, incluso con los ojos abiertos. ¿Dónde pondría a mi papá? O sea, sería lo mismo, hasta ahí lo mismo que en constelaciones, pero sin meter actores. Puedes poner anclajes espaciales, un objeto, o en un papel, lo mismo sería, pero sin meter actores externos con sus propios viajes, ¿no? Y aparte que vienen seguramente queriendo resolver cosas y demás. Entonces, ¿dónde los pondría en el lugar, en el espacio? Y empezar a hacer un cambio. Bueno, vamos a tomar como ejemplo a tu padre, ¿no? Entonces, ¿dónde lo pondrías? Moverlo para la derecha, para arriba, para abajo, para atrás y ver qué pasa en vos. ¿Qué te dice tu inconsciente, tu cuerpo? ¿Qué te dice? Ah, ahí está perfecto, ahí me siento que está buenísimo. Bueno, listo. Vas moviendo las fichas. Después te vas poniendo en la posición, bueno, ahora vos como si fueses tu hermano. Y desde la perspectiva de tu hermano, ¿esto está ecológicamente armado? Desde la perspectiva de tu madre. Y vas haciendo como ajustes desde la perspectiva de cada uno y ajustes desde el sistema, ¿no? Viéndolo como si fuese de arriba o desde una tercera posición. Y ahí se termina de armonizar todo. El chequeo, el poder lo tiene el consultante sin meter capaz invasiones externas. De nuevo, el mundo de representaciones mentales va a cambiar. Esto me parece muy que esto sea aclarado me parece muy maduro para que la persona pueda madurar, además de que la empodera, ¿no? Pero que tenga una madurez de lo que esté pasando y no un pensamiento mágico de, no, el otro tiene un poder o necesito de ello. O sea, no te pone en un lugar de carencia, te empodera, te emancipa y te da más insight, más como un verdadero crecimiento espiritual de alguna manera. O mental, si no, por lo menos. Eh, bien. En estas configuraciones, y acá es donde viene la importancia de por qué el trabajo geométrico, el trabajo metafórico, el trabajo somático y el trabajo espacial, porque en este estudio, en este Instituto de Espacios Mentales y Estudios de Espacios Mentales, se dieron cuenta de que cuando vos te representás a alguien, por ejemplo, eh, yo me represento a alguien que es más bajito que yo, pero me lo imagino acá arriba, o sea, imagino los ojos acá. Esa altura, esa posición en la que yo me lo estoy representando es un conjunto muy complejo de información. ¿Bien? O sea, que esté más alto significa que es más fuerte que yo, que tiene más autoridad, que me da un poco de miedo, que me intimida, que no sé qué, que no es un igual, que no me puedo expresar del todo con él. O sea, es muy complejo si lo quiero explicar a nivel verbal y lógico. Ahora, si solo hago así, si solo lo pongo a la altura, es como significa que ya lo puse, o sea, se entiende, ¿no? Como toda esa complejidad en un movimiento eh, espacial se resolvió. Después se va a traducir en código de ahora ya me siento más seguro para poder expresar y va a cambiar a nivel de creencia, a nivel de un montón de cosas, ¿no? Pero como el hecho de esto de que alguien esté muy lejos
Por ejemplo, que alguien esté muy lejos es como que está desconectado de mí al nivel, esto, ¿no? Tipo constelaciones, ¿no? Pero a nivel metafórico, con respecto a un proyecto, el que me lo represente muy lejos, de hecho, no al alcance de mi mano, me lo hace como imposible a nivel de creencia. Entonces, yo me puedo explicar, no, pero esto es posible porque otros pudieron, porque yo pude en el pasado, ¿no? Esta asignación de recursos, ¿eh? Donde buscamos un recurso en el pasado, buscamos, o sea, la triple reafirmación de las creencias, ¿no? Esto es posible, esto es humanamente posible. Bien, se puede. Ahora de poder, yo puedo. Ah, sí, yo puedo. Además de que se puede, yo puedo. Y además de eso, merezco. Y cuando esto está alineado, es como que se hace posible. Pero a nivel de representación, es tan simple como que esté al alcance de mi mano. Y esto es algo que fuera de sesión, o sea, me ha pasado de juntarme en el río a hacer los domingos chikung con unos amigos, con unos profes de chikung. Y en un momento, mientras tomábamos mate, veía gente hablando de, o sea, gente ponerle clase media baja, hablando de un proyecto y hablando de gente y de algo como que les resultaba inalcanzables. No, porque viste Bill Gates con sus millones y todo, los yates, el auto, todo eso se los estaban señalando en un lugar súper lejano de ellos. Es que esa realidad está muy lejos en su mente, en su marco de referencia mental, en su mapa mental. Entonces, no, y se lo señalaban ahí eso, que ya, ese tipo que ahí que ganó no sé cuánto. Entonces, no era posible en su mapa mental. O sea, el solo hacer este movimiento, a ver qué pasa, obviamente, hacemos un movimiento en el sistema y se va a mover todo, pero no. O sea, algo que estaba fijo y que aparentemente podría ser etiquetado como disfuncional, ahora se puso en flujo. ¿No? Esto es el sembrar la semilla del terapeuta en la que tiene que empezar a, como una pieza dominó, empezar a tocar algunos elementos así, no a zamarrear, sino, a ver, hagamos un movimiento en esta dirección a ver qué pasa y ver cómo se va desplegando, ¿no? La propia energía del consultante se va desplegando, modificando, ¿no? Y ordenando de esta manera, ¿no? De nuevo, para eso hay que confiar más en el consultante también, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Los movimientos, un movimiento en el espacio va a ser un cúmulo muy complejo y eso me parece que es un baluarte dentro de los abordajes terapéuticos. Eh, de nuevo, todas estas, o sea, en todo lo que acabo de decir, no necesariamente yo en la sesión lo he hecho muchos años, lo que pasa es que ya no lo necesito. Bueno, ahora parate, ¿y dónde pones a tal persona? O ¿dónde te representás al síntoma? Y qué me- y qué, y cómo te hace sentir y qué le dirías. Bueno, ponerlo espacialmente también se puede ver acá, o sea, hablando lo puedo lograr ya eso. Bueno, también Milton Erickson lo hacía así, hablando tocaba, era un mago de esas imágenes. A nivel, eh, a nivel metafórico y espacial, eh, hay bueno, la programación neurolingüística saben que lo que en realidad no es una, ahora no sé, hay como quinta generación de programación neurolingüística, no es una terapia que desarrolló un modelo terapéutico y empezó a teorizar y armarse a partir de ahí, sino que en realidad lo que hizo es, creo que tiene solo una premisa, que es, si no funciona, prueba otra cosa. Básicamente eso. Pero lo que hizo en realidad es hacer ingeniería inversa de otras cosas que sí funcionaban. Y dentro de la ingeniería inversa lo que hizo es agarrar a todos los chamanismos existentes y hacer ingeniería inversa, ¿no? Entonces, una de las de esos abordajes terapéuticos consistía en el giro tolteca, se llama. El giro tolteca, que es trabajar con el miedo. Los toltecas tenían esta creencia de que el miedo o esos pánicos eran nuestro propio poder que venía y nosotros nos asustaba ese poder. Entonces, una forma de abordaje eh, ante esa situación es un abordaje que tiene las tres cosas: espacial,
Somática, las cuatro serían espacial, somática, geométrica, metafórica. Cuatro cosas. Entonces, espacialmente, ¿dónde me represento? ¿Dónde pongo el miedo? Bien, está ahí, ¿no? Metafóricamente, ¿cómo es el miedo? Y es como un murciélago gigante, re Batman, ¿no? Un murciélago gigante que tiene sangre, lo que sea. ¿Cómo me hace sentir? Lo somático acá. Bueno, ahí está. Primer abordaje del miedo. Entonces, tengo ese miedo que lo tengo así y lo que hago es la geometría. Ahora le voy a dar la vuelta a ese miedo y me voy a poner por detrás. Entonces estoy viendo al bicho gigante ese, pero desde atrás. Lo estoy viendo por la espalda. Yo lo estoy abordando. Y me voy a meter en el miedo como si fuese metiéndome en el traje. Como si fuese un robot en el que me meto ahí por atrás y que en realidad es mi propio poder. Así que me meto en esa sensación, de golpe aparece una sensación de poder y veo y entiendo mi miedo y veo a la representación de mí mismo, ya automáticamente en esa instancia van a cambiar cómo me veo a mí mismo, se transforma en miedo, van a cambiar el flujo ese de imágenes se va a modificar, vuelvo a mí, veo al miedo, lo veo como un aliado, etcétera, ¿no? O sea, en esta simple dinámica para trabajar con los miedos, y que se genera esto de nuevo, una integración de lo somático, lo espacial, lo metafórico y lo geométrico, que está presente. Y esto es lo importante, porque todo esto lo podemos encontrar en nuestro día a día. No son teorías que, bueno, no, bueno, esto lo hizo tal autor porque se puso a pensar tipo historia de ciencia ficción y escribió tal teoría. No, no, no. Esto es algo que podemos encontrar día a día, ¿no? Nuestras imágenes mentales, el lugar espacial, la geometría y lo asomático, o sea, todo lo que... yo cuando pienso en, no sé, en tal cosa me da escalofríos. Bueno, esa es la respuesta somática que hay ante esa imagen. Así que bueno, ahí se abrió todo un abanico de tips, de miles de puertitas que se pueden ir y en cada una se puede profundizar un montón. Hay una que a mí me gusta mucho que es esto de encontrar la intención positiva. O sea, cuál es el valor profundo que buscamos detrás de cada cosa, pero es muy grande. O sea, lo que nos encontramos en sesiones es, de nuevo, yo lo simplifiqué en que la persona viene cristalizada o en modo de loop, pero hay una vastedad, siempre esto es estar abierto a lo más, ¿no? A algo más. Esto no había aparecido, algo así no había aparecido. Hay personas que, bueno, hay muchos casos, y más me pasa con gente joven, que capaz con gente más joven me da la sensación a mí de que no hay un problema concreto, sino que solamente hay una forma problemática de pensar una situación. Entonces, de nuevo, a lo único que hay que ir es a cambiar, a reencuadrar, a resignificar la experiencia, a cambiar el punto de vista del observador para que esa experiencia no sea vista en forma problemática, ¿no? A veces hay situaciones puntuales que piden un llamado a la acción. Hay una serie de acciones que deben ser emprendidas, ¿no? Hay que resolver esto. Hay que conseguir tal cosa para mi hijo. O sea, y hay que destrabar una serie de cosas para que eso sea posible. Eh, Algo también con lo que dentro de este abanico gigante es también, por ejemplo, en la autoestima, la distinción entre eso de la autoestima y la importancia personal. Donde está como si fuese lo que sería interpretado como el narcisismo, la exceso de importancia personal, tiene dos direcciones, ¿no? Es, mírenme, acá estoy, soy re importante, esto es lo mío es lo más importante, o soy el peor, no me miren, no, que eso también, esa es una forma de expresión de narcisismo o exceso de importancia personal, ¿no? Hay un desequilibrio. No, no me miren, no salgo, o sea, me pongo en tensión, o sea, porque la imagen mía está fija en cierto punto en donde se vuelve disfuncional y se vuelve como una amenaza a tal cosa, y si no me miran, de nuevo el otro polo, si no me miran, si no estoy en el centro del escenario, si no todos me están dando los aplausos, si no están los reflectores apuntando hacia mí, es un problema. Las dos son exceso de importancia personal y lo equilibrado sería esto de tener una sana autoestima que también se puede constelar, poner en el espacio de panorama social, espacialmente, dónde está mi autoimagen,
con mi sensación, y ahí aparece mi autoestima también. Eh, Aparece en forma de metáfora, aparece en forma geométrica. De nuevo, se puede abrir o simplemente a nivel de creencias, ¿no? Pero bueno, con esto quería dejar abierto como una especie de semilla de ideas, semilla de puertas, de miles de puertas que se abran para que ya en sesión, cuando me encuentre con alguien, no tome siempre el mismo camino, no esté resolviendo todo con la misma lapicera, no, ahora tengo más elementos, no, ahora puedo ir por este camino, el poder va para acá, viene, bueno, la escucha se abre de esta manera, hacia un objetivo, ¿no? De estado deseado, de estado presente a estado deseado, o abriendo una escucha más amplia, generando alimentando una intención de vida, o buscando una intención profunda, positiva, indagando sobre la identidad, o sea, algo más ontológico, específicamente resolviendo problemas y haciendo, bueno, dinámicas de generador de conductas, cambiando hábitos, bueno, infinidad de cosas que se pueden abrir, pero que me parece lindo poner sobre la mesa más cartas, ¿no? Más cartas. Antes jugaba con una baraja de 3 cartas y ahora veo que hay muchas más opciones. Y además de esto, mucho más, ¿no? Siempre más.